Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos, tus mandamientos. Nos diste, Padre, la bendición de tener Torah a través de Yeshua. En esta noche, Padre de Shabbat, pedimos dirección, Jochma, sabiduría, que podamos todos, Padre eterno, aprender más y seguir en el crecimiento con Yeshua en nuestra vida. Toda Rabá Leja, amén y amén. Tomen asiento, amados. Que el Eterno les bendiga a todos, deseándoles nuevamente un Shabbat Shalom. Vamos a compartir la bendita palabra. Esta noche quiero compartirles un tema importante en cuanto al estudio de la palabra. En la época de Yeshua, HaMashiach, Yeshua, nuestro Rey, nuestro Mesías, habían muchos movimientos, habían diferentes movimientos. De hecho, cada uno de estos movimientos, lo que se les llamó las sectas de los hebreos, de diferentes movimientos, es decir, o si usted quiere, denominaciones, tenían diferentes creencias. También entendemos a través de los evangelios que había mucha corrupción, como hoy en día. Vamos a hablar un poquito, hacer un resumen. Vamos a hablar acerca de los escribas. Los escribas. No es el tema, ¿sí? El tema no es los escribas, sino que vamos a hablar de los diferentes movimientos, o si usted quiere, sectas judías en la época de Yeshua. Las sectas judías en la época de Yeshua. Ya usted puede escuchar el tema, las sectas, cómo identificarlas. ¿Sí? Yo le invito, si usted no escuchó ese audio, escúchelo. Está disponible para que usted lo descargue. Las sectas, ¿cómo identificarlas? Ciertamente las sectas, explicamos que están hechas, por decirlo así, de gran parte es verdad lo que las sectas enseñan. Mucha gente ha creído que las sectas es todo mentira. No, las sectas tienen mitad verdad y mitad mentira. El problema es que lo ponen como una verdad, pero en realidad es todo un engaño. Los movimientos que solamente hablan pura mentira, engaño y no toman nada de la bendita palabra, no se los puede considerar sectas, porque no tienen verdad. Las sectas, vuelvo a decir, tienen parte de verdad. Ahora, hablando de los escribas en la Biblia, ¿cómo nacen los escribas? Sabemos que muchos de ellos se acercaron a Yeshua. ¿Sí? Encontramos varias porciones de los evangelios que dice, y los escribas le probaron. Ahí dice sofrim. La palabra sofrim viene de sofer. Sofer es un escribano. ¿Sí? Es una persona que se dedica a hacer copias, escribe. Por eso viene de sefer, de la raíz sefer, sofer. Sofer es escriba, viene de sefer, que es libro en hebreo. ¿Cómo nacen los escribas? Bueno, los escribas, el movimiento de los escribas viene de la tribu de Zabulón, ¿sí? De la tribu de Zabulón. Ahora la pregunta es, ¿qué significa Zabulón? ¿Sí? Viene de Zabal con Zain. Zain, Bet, Lamet, Zabal. Que significa exaltado, Zabulón, la palabra hebrea. También Zabal, la raíz Zabal significa morar. Entonces, los escribas que la Biblia habla vienen de la tribu de Zabulón. La tribu de Zabulón en tiempos de Moshe, allí por el libro de Bemidbar o Números, la tribu de Zabulón se caracterizaba porque poseían el equipo de escribanos. Por eso más tarde se le conoció como los escribas.
Estos escribanos estaban encargados de numerar y registrar las tropas. Vamos a ir a Jueces, capítulo 5, por favor, amados. Jueces, después de Josué. Jueces, capítulo 5, versículo 14. Cuando usted lo tenga, dice un amén. De Efraín vinieron los radicados en Amalec. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes. Y de Zabulón, los que tenían vara de mando, dice aquí esta traducción. ¿Los que tenían qué? Vara de mando. Vamos a compararlo con Segundo de Reyes, Melahim Bet, Segundo de Reyes 25, por favor, mis amados, versículo 19. Segundo de Reyes 25, verso 19. Dice así: de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad. El principal escriba del ejército, subraye ahí que dice el principal escriba del ejército, ¿se da cuenta? Que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Allí usted puede tomar nota, Segundo Reyes 25, 19. Vamos a compararlo también con Segundo de Crónicas 26, versículo 11, mis amados. Segundo de Crónicas, Bet Divrei Ayamim, se dice en hebreo, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel Sofer, Jehiel escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. La comparación que quiero hacer aquí, mis amados, es que había un equipo de escribanos desde la antigüedad. Había un equipo de escribanos. Había escribas o secretarios relacionados con el trabajo en el templo. Eso está en Segundo de Reyes 22:3. Ahora, el secretario del rey Jehoás trabajaba con el sumo sacerdote en contar el dinero que se había contribuido. Y luego se lo daba a los que pagaban el salario, a los trabajadores que trabajaban en el templo. Los que trabajaban en el templo se les pagaba el salario. Segundo de Reyes, capítulo 12, versículo 10. Voy a leer el 10, amados, y del 10 al 12 vamos a leer. Segundo de Reyes 12, 10 al 12. ¿Tienen todos? Amén. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Yahweh y lo guardaban y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Yahweh. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Yahweh, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Yahweh, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. La organización, ¿verdad? Ahora, este equipo de escribas de Sofrim llevaban el conteo y el registro de todo, como hemos visto. Baruch, hubo un varón que se llamó Baruch, y él era escriba, y andaba al lado de Jeremías, del profeta Jeremías. Baruch escribía lo que el profeta Jeremías le dictaba. Anótese como referencia Jeremías 36, 32. Usted lo va a estudiar en su casa. Jeremías 36, verso 32. Los secretarios del rey Asuero de Persia escribieron también, bajo la dirección de Amán, el decreto que promulgaba la destrucción de todos los Yehudim. Y más tarde redactaron
el contradecreto bajo la supervisión de Mordejai o Mardoqueo. Eso está en Esther capítulo 3, versículo 12 y Esther 8, 9. Ahora, en cuanto a hablar de los escribas, sí, habían escribas, ya vimos ejemplos que habían escribas en la Biblia, en diferentes libros. También habían copistas de la escritura. Por ejemplo, en los días del Cohen, del sacerdote Esdras, se empezó a reconocer a los escribas, a los sofrim, como un grupo diferenciado. Es decir, ellos eran encargados de escribir, pero no eran un grupo. En la época de Esdras se empezaron a caracterizar como un grupo llamado los sofrim, los escribas. ¿Sí? Ya era un movimiento. Estos eran copistas de las escrituras hebreas y eran muy cuidadosos en su trabajo. De hecho, tomaban un trozo de pergamino, sí, el pergamino, claro, tiene que ser kosher, no era un pergamino de un cuero de cerdo, no, era de un animal kosher, y ellos escribían diligentemente, y si se equivocaban, no podían borrarlo, sino que hacían un pozo y lo enterraban bajo tierra. Y tenían que empezar de nuevo desde Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Baaretz hayta tohu vabohu, y la tierra estaba vacía y desordenada. Y otra vez escribía y escribía. No es como hoy en día que usted usa una goma de borrar o el liquid paper, ¿sí? El corrector, no. En esa época, cada uno de estos varones copistas eran personas muy cuidadosas en el trabajo que hacían, ¿sí? Y a ellos les aterraban los errores. Con el transcurso del tiempo se hicieron extremadamente meticulosos los sofrim, muy meticulosos, hasta el grado de que no solo contaban las palabras copiadas, sino incluso contaban las letras. ¿Sí? ¿Cuántos oyeron hablar de la gematría? La gematría. Algunos varones me dijeron, no, la gematría es buena. Bueno, según con qué ojo lo veas. Si la ve con ojos de cabalista va a ser buena. Es la matemática cabalista, la gematría. ¿Sí? Sumar letras nos da un simbolismo místico, una palabra. ¿Sí? Sumamos letras. La letra Aleph, valor 1, la letra Hei, valor 5, la letra y así. Entonces tenemos un valor y nos da un número. A su vez, una palabra y un simbolismo místico. El trabajo que esta gente ha hecho ha sido muy bueno. Pero el problema fue también que a raíz de autodemandarse, trajo grandes errores a sus vidas. En estos tiempos, mis amados, usted y yo tenemos una gran enseñanza de todo esto. Tenemos que aprender también y aceptar y permitirnos equivocar. No podemos caer en ese error de decir, no, yo no me puedo equivocar, no me permito equivocarme. Porque si no se cae en la religiosidad y se cae en la competencia, a ver quién guarda más Torah, a ver quién guarda más mandamientos, a ver. Y eso se ve, amados. Todos estos movimientos cayeron en el grave error, incluso en tiempo de Yeshua, que empezaron ellos a tomar sus propias riendas, por decirlo así, en situaciones. El hebreo se escribió solo con consonantes, como ya lo hemos dicho en las clases de hebreo bíblico. Hasta varios siglos después de Mashiach es que vinieron las puntuaciones por un grupo de Masora llamado los masoretas, estudiosos de la Torá. No era gente fanática de algo, era gente que conocía el texto de la Torá, hizo el trabajo de la puntuación para que de esta manera la Torá, el hebreo tan complicado, arcaico, pudiera tener una fluidez en su pronunciación. Ahora, si se detectaba el más mínimo error, por ejemplo,
en una sola letra estuviera mal escrita, toda aquella sección del rollo se rechazaba como no apta para el Shul o el Bet Knesset, que sería conocido como la sinagoga. Dicha sección se eliminaba y reemplazaba por otra nueva en la que no hubiese errores. Y antes de escribir una palabra, la leían en voz alta. El simple hecho, mis amados, de escribir una sola palabra de memoria se consideraba un pecado grave. Se llegaron a introducir prácticas absurdas. Por ejemplo, se dice que los escribas religiosos limpiaban con gran meticulosidad su pluma antes de escribir la palabra Elohim o Adonai, que significa soberano, amo supremo. ¿Sí? O sea, escribían todo normal, pero cuando iban a escribir esas palabras, limpiaban muy bien la pluma. Entonces se cae en un misticismo. Es absurdo. También encontramos el grupo de los fariseos. Mucha gente se pregunta, ¿en qué creían los fariseos? Los perushim en hebreo. Perush. ¿Cuántos oyeron oír la palabra perashá? Perashá o parashá. En realidad es perashá. ¿Sabe lo que significa? ¿Qué significa? Porción, muy bien. Porción. Pero es una porción de estudio de la Torah. No es una porción de cake, no es una porción de pastel, no es una porción de una comida. Sino que es una porción establecida de las Escrituras para estudiar. La misma raíz, perash, perushim. O sea que los fariseos eran gente muy, muy, muy estudiosa. No era gente que no conocía las Escrituras, como muchos piensan. ¿Cuál era la doctrina de los fariseos? Bueno, ellos creían en la inmortalidad del alma. ¿Sí? Creían en la inmortalidad del alma, el castigo eterno de los malvados y la resurrección de los justos. Vuelvo a repetirlo para que usted que esté escuchando este audio ponga atención. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma, el castigo eterno de los malvados y la resurrección de los justos, de los tzadikim. También abogaban por el cumplimiento riguroso de la halajá. Halajá, ¿qué es la halajá? Es la ley religiosa judía. ¿Sí? Halajá. La ley oral le llaman, pero en realidad luego se le conoció, se codificó como el Talmud. El Talmud. Se enfrentaban con la opinión de los saduceos que negaban la validez de la ley oral. Había enfrentamiento con los saduceos que venían de Sadoc, que ellos negaban la validez de la ley oral, entre comillas. Su minuciosidad y casuismo les valió la condena de Yeshua, quien los acusó de respetar más la letra que en realidad el espíritu de la ley, la Torá. En Mateo capítulo 23, por ejemplo, Mateo 23, versículo 2 al 4, voy a leerlo. Usted sígame con sus ojitos. Mateo 23, verso 2 en adelante. En la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Ahí están los dos movimientos. ¿Dónde se sientan? En la cátedra de Moshe. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Fíjense, estas son palabras de Yeshua.
Yeshua HaMashiach no dijo, no observen nada de lo que ellos digan. No, escúchenlo y hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos se la pasan enseñando, pero no guardan nada. Y es más, le ponen carga a los demás. Es como aquel Yehudí, aquel judío, que estaba el Goy, ¿sí? El gentil, y resulta que lo llama para que le apriete el botón del ascensor. Y él pasa. Y el Goy aprieta el botón del ascensor y sube. Y luego aprieta el otro botón para que abra y él sale. Como quien dice, él no guarda Torah, por lo tanto él puede violar. Pero yo me abuso del gentil para yo alcanzar el precepto. Eso no es así, amados. Eso no es así. O como aquel Ben Israel que tiene negocio y tiene el negocio abierto en Shabbat. Dice, no, pero yo no trabajo en Shabbat, pero tus trabajadores sí. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. Mateo 15, versículo 1 al 9. Dice, entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, 2 puntos. Fíjense ahí que dice escribas y fariseos. No eran lo mismo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Pregunta. Porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Yeshaya, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí? Esta porción es muy conocida por todos nosotros en cuanto al movimiento de los fariseos, el sustituir la palabra del Eterno por la tradición. También se enfrentaron rechazando la doctrina de los primeros seguidores de Yeshua, de que era el Mesías prometido en la Biblia, en la palabra. ¿Sí? Las profecías bíblicas, las profecías mesiánicas ya anunciaban al Mesías, no estaban anunciando a otro. Ese otro es el que aparece en el Talmud, no el que aparece en la Biblia. Pero el Mesías de la Biblia es el Mesías que estaba ahí. Sin embargo, ellos dijeron, no, él no es el Mesías. Teniendo ya como lugar la tradición oral y dando lugar a otra interpretación y enseñanza de hombre. Vamos a hablar un poquito de los saduceos. ¿En qué creían los saduceos? Se considera que los saduceos negaban la resurrección de los muertos, ¿sí? La resurrección de los muertos. Algunos creen que también negaban la inmortalidad del alma. Y bajo este tipo de interpretación, ¿sí? Por ejemplo, son tratados en el Brit Hadashah debatiendo el asunto con Yeshua y que negaba la existencia de espíritus o de ángeles. Rechazaban la interpretación de la Torá de los rabinos y se los presenta habiendo negado que nada de la Biblia hebrea, aparte de la Torá, tenía autoridad, como la misma Torá. Los saduceos son presentados interpretándola literal y rigurosamente en materias que cubre directamente.
Al mismo tiempo que rechazando las tradiciones rabínicas que mitigan los castigos más duros, ¿sí? Como lo dice el Talmud, o intentan prevenir faltas no intencionadas. Entonces los saduceos tenían una doctrina, una creencia, vamos a decirlo así, muy diferente, muy opuesta a los fariseos. Ellos negaban toda la interpretación rabínica. Hoy en día, voy a hacer un paréntesis, hay un neomovimiento, bueno, según algunos dicen que tiene mucho tiempo, que es el movimiento de los caraítas. Dicen, no, los caraítas son un movimiento muy importante. Bueno, el hecho de que en Israel hayan sinagogas caraítas abandonadas no quiere decir que haya sido un movimiento importante, porque los caraítas en realidad es una secta que muchas cosas que ellos enseñan van en contra de la Torá. El hecho de oponerse a todo lo rabínico o a todas las interpretaciones que los diferentes movimientos hicieron en la historia, no quiere decir que estén bien. En la Edad Media hubo un varón que lideró el movimiento de los caraítas, y así como subieron, ¿sí?, en su gran apogeo, también vino su gran decadencia. Ni bien aparece la figura de Moshe ben Maimón, o conocido como Maimónides, en el 1200 aproximadamente. Cuando él comienza a hablar con ellos y no tienen fundamento en su enseñanza. Y entonces Maimónides, con sus enseñanzas e interpretaciones, hace que este movimiento se disuelva. Los saduceos tenían una tendencia caraíta. Vamos a hablar un poquito de los esenios, otro movimiento también en tiempos de Yeshua. Los esenios sí creían en la inmortalidad del alma, creían en el juicio final, creían en la resurrección, creían en la vida eterna, gloriosa para aquellos convertidos a Yahweh, y el castigo infernal para los malvados. También los esenios consideraban verdadera la existencia, funciones y facultades de los malajim, de los ángeles. Al mismo tiempo sostenían la existencia de ángeles caídos o shedim, demonios, enemigos de Elohim, y Belial o Satanás, que eran espíritus del mal. Para los esenios, ningún humano tenía méritos para considerarse justo por sí mismo. Ningún ser humano tenía los méritos para considerarse justo por sí mismo. Creían que solamente por amor de Yahweh, Elohim, podían las personas recibir perdón por sus pecados, ¿sí? Y que era la misericordia del Eterno la que había permitido forjar una nueva alianza con Él, a quienes se arrepentían y se convertían. También existió el movimiento de los celotes, con Z, ¿sí? Los celotes. Los celotes, la tendencia de esta secta era más política que religiosa. Era un movimiento político nacionalista, podríamos decir, en Israel, del siglo I, fundado por un tal Judas el Galileo, poco tiempo después de que nació Yeshua. El nombre en hebreo, ¿sí?, es Canaim, ¿sí?, de Caná, de la raíz Caná, que significa celar. O sea, en hebreo se llamaban Canaim. Celote es una traducción latinizada, viene de celo, porque eran muy celosos. Los celotes, ¿sí? Pero se escribe con Z. Sin embargo, la raíz es Caná, que significa celar. O sea, el celo por Yahweh guardado por sus miembros. Números capítulo 25, acompáñeme por favor, amado. Versículo 10, Números 25, verso 10.
Voy a leer hasta el 11. Cuando usted lo tenga, dice amén. Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo, Finés, Pinjas, Ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo, ahí está, Caná, de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los Bene Israel, a los hijos de Israel. Ahí está, esa es la raíz Caná, es el celo guardado por Yahweh. En 1 de Reyes 19, vamos a ver otro ejemplo bíblico. 1 de Reyes 19:10. Cuando usted lo tenga, dice amén. 1 de Reyes, Melahim Aleph. Primero. 19:10. ¿Tienen todos? Él respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. He sentido un vivo celo por Yahweh Elohim de los ejércitos. El objetivo de los celotes era una Judea independiente, la provincia de Judea, independiente del Imperio Romano, mediante la lucha armada, ¿sí?, tal y como sucedió en la gran revuelta judía, ¿se acuerdan? Del 66 al 73, durante la que tomaron control de Jerusalén hasta que la ciudad fue tomada por los romanos, por los paganos, que destruyeron el templo en el 70 por un emperador perverso llamado Tito. Ese Tito fue el que dejó un templo, un muro, ¿sí?, que hoy en día se le conoce como el Muro de los Lamentos. Pero eso es una burla, decir el Muro de los Lamentos. Es una burla de los goim, de los gentiles, de los antitorá, que dicen, allí van los judíos a llorar a la pared, a lamentarse. Pero los judíos no van a llorar, no van a lamentarse, van a adorar a Yahweh. Porque ese muro occidental, Kotel Amaraví, así se llama en hebreo, Kotel Amaraví, ¿sí?, ese muro occidental es el muro que quedó en pie, que este perverso Tito dijo, para que los judíos nunca se olviden del gran emperador Tito que destruyó esta ciudad. Por eso dejó un muro, para que todos vengan a llorar, a lamentarse, porque Tito sabía muy bien la historia de Am Israel, sabía muy bien la destrucción en el año 586 antes de Mashiach por los babilonios, cuando Jerusalén fue incendiada. Sin embargo, los celotes, ellos peleaban contra el imperio romano y por el celo de las cosas de Yahweh, incluso peleaban para que Judea sea independiente de todo el imperio romano. Ahora, 3 años más tarde ocuparon la fortaleza de Masada. Masada fue el último refugio celote que se registra en la historia. Masada. Fue el último refugio del movimiento Canaim o celotes. Tras el suicidio de sus defensores, se mataron todos los celotes, este movimiento. También hay otro movimiento llamado los sectarios de Qumran. No sé si alguno oyó hablar de los sectarios de Qumran. Qumran, con Q. La postura que los identifica con los esenios es, hoy por hoy, mayoritaria. Sin duda, las similitudes son notables con todo. Estas similitudes no nos proporcionan una identificación completa de esta secta. Una posibilidad sería la de reconocer que existían diversos grupos en la zona del desierto, comparecidos entre sí.
aunque no todos eran esenios. Los sectarios de Qumran tenían una gran unión con los esenios, pero era otro movimiento independiente. Otra explicación probable es la de que el término esenio, ¿sí?, tenga que ser entendido en un sentido amplio como el utilizado por Hipólito, y que los sectarios de Qumran se identifiquen con una de las 4 divisiones del movimiento. A nuestro juicio, mis amados, esta es la hipótesis más posible. Si usted mira en tiempo de Yeshua, habían 20 y pico de movimientos. Y usted va a decir, ¿tanta división había en el pueblo hebreo? Sí. Hoy también hay muchas denominaciones. Hoy en día hay denominaciones, hasta, perdone que lo diga así, hasta para ser dulce. Hay muchas. Nosotros creemos esto. Nosotros creemos esto otro. No, nosotros creemos esto otro. Nosotros creemos esto. No, no vayas con ellos, porque ellos creen eso. Y así cada uno cree algo diferente. Lo cierto, mis amados, es que los mismos esenios de la época de Yeshua se dividían en 4 ramas. También se apareció el movimiento llamado los Am Haaretz, así se llamó. Los Am Haaretz constituían la mayoría de la población judía. La inmensa mayoría cumplía con las festividades que están allí en Vayikra, Shalosh Regalim, las 3 fiestas de peregrinación, las fiestas del Eterno que están en la Torá, en Levítico 23, creían en el Elohim único de Israel y en la Torá entregada a Moshe, e intentaban obedecerla dentro de sus propios medios. También parece que la esperanza mesiánica estaba muy extendida, así como la creencia en la resurrección. Para los fariseos mucho más estrictos y legalistas, los Am Haaretz eran la gente de la tierra, por eso se llama Am, pueblo, Haaretz, el pueblo de la tierra. Am Haaretz, la gente de la tierra. Así le llamaron, lo bautizaron así los fariseos, los más estrictos y legalistas. Eran la gente de la tierra demasiado contaminada como para poder presentarse limpia ante el Elohim de Israel. Nosotros creemos en Elohim. No, ustedes son Am Haaretz. Son gente de la tierra. Como quien dice hoy en día, son gente regular, común y corriente. Ustedes no son pueblo. Los fariseos, volviendo al tema, fue una de las sectas más antiguas en el judaísmo. Ellos eran maestros de la Torá y encargados de enseñar, escuchen muy bien, interpretar las escrituras y meter su ley oral al pueblo. ¿Sí? La interpretación de la Torá, pero acompañada de la ley oral. Los fariseos ya habían formado sus ideas básicas sobre la Torá y habían mostrado su adhesión a las tradiciones de los padres. Hay un libro llamado Pirkei Avot, la ética de los padres, ¿sí?, que se enseña mucho en el judaísmo. También se le conoce como ley oral por haber sido transmitida a lo largo de los siglos, de maestro a maestro. Estimaban tanto la escritura como la tradición oral, aunque se inclinaban más por la tradición, ya que ésta explicaba la ley escrita. ¿Sí? ¿Cuánto me están siguiendo? Gracias a sus tradiciones, los maestros conservaban ritos y la Torá quedaba intacta de posibles interpretaciones desviadas por parte de los gentiles. Los fariseos eran de clase popular, eran un partido del pueblo. Sin embargo, despreciaban la ignorancia religiosa del pueblo, al que denominaban
Am Haaretz, la gente del país, la gente de la tierra, ¿sí? Amne Haaretz también. No eran de origen sacerdotal o levítico los fariseos, sino que eran generalmente pequeños comerciantes que vivían de su trabajo. Su piedad era muy estimada por la gente, quienes llamaban respetuosamente rabí. De ahí viene la palabra rabino de los fariseos, rabí. ¿Sí? A los más instruidos se les llamaba rabí, o sea, cualquiera no era rabí. No era rabí express, 1, 2, 3, en una semana ya eran rabí, no. Los más instruidos se los consideraba rabí. Consideraban el templo como una institución clave en su vida y su fe. Insistían en la oración ritual 3 veces al día y con diferentes oraciones y bendiciones ya preestablecidas en un llamado sidur, ayuno y en el pago de los diezmos. Todo lo religioso dependía de su propia interpretación y creían en la resurrección, en la existencia de los ángeles y en la inmortalidad del alma, además de guardar meticulosamente el día de Shabbat. Sin embargo, mis amados, sus creencias no estaban de acuerdo con su conducta. E incluso el propio Yeshua, Mashiach, se lo recriminó públicamente cuando les dijo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los perushim, de los fariseos, que es la hipocresía. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 12, para que usted vea con su Biblia y pueda corroborar la palabra del Adón, que el mismo Yeshua públicamente le recriminó lo que estaba sucediendo. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Analice este texto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos públicamente, guárdense de ellos, porque son hipócritas. Guárdense. Sin embargo, en cuanto a los saduceos, tenían funciones hereditarias y representaban el grupo sacerdotal, es decir, la línea que controlaba el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, que era uno de ellos. Originalmente los saduceos habían sido sacerdotes piadosos, deseosos de servir a Elohim en el templo, de acuerdo a todo lo establecido. Existieron también remanentes de saduceos piadosos hasta la destrucción del templo en el año 70. Los Coanim, que eran saduceos, representaban a los que preferían al gobierno romano. Y generalmente su religiosidad encubría ambiciones personales e incluso intereses, así como ambiciones políticas. Afirmaban que la interpretación de las Escrituras era por medio de una forma estricta y escrita, sin dependencia de la tradición oral, propia de los perushim, de los fariseos. Los saduceos eran seguidores innatos del Humash. ¿Cuántos saben qué es el Humash? Humash viene de Hamesh, 5, los 5 libros de la Torah. Ese es el Humash. Es lo que los Goim, los gentiles, le llamaron el Pentateuco. Pero Pentateuco es griego, es una palabra pagana. Humash viene de Hamesh. ¿Sí? Vamos aprendiendo más, bendito el Eterno. Ellos eran seguidores innatos del Humash, de aquellos primeros 5 libros de la Biblia. También consideraban el templo como una institución clave para su vida y su fe. Los saduceos no creían en la resurrección, y esto les diferenciaba en mucho de los fariseos. Ellos estaban convencidos de que las almas se desvanecen al mismo tiempo que los cuerpos,
y no se preocupaban en observar nada más que la Torá. Ellos solo se preocupaban por su bienestar temporal, ya que creían que la retribución divina no era futura y ultraterrena, sino inmediata y material. O sea, todo lo que usted alcanza en esta vida es para esta vida. Y si no lo alcanzó, se lo perdió. Pero no hay una vida eterna. Cuando la persona muere, deja de ser. Eso es lo que ellos creían. Se preocupaban solo por su bienestar temporal. Los saduceos poseían riquezas y eso era la prueba de que Elohim les bendecía, puesto que ellos eran justos. En cuanto a los celotes, volvemos a repasar que este movimiento nació antes del final del reinado de Herodes, en el año 4, después de Mashiach, Herodes. Su fundador había sido Judas de Gamala, llamado Judas Galileo, quien unido al fariseo llamado Sadoc, había fundado el partido de los celotes, partido político, los celotes, el cual se caracterizaba por su celo en defensa de la libertad y por su aceptación única de la soberanía divina. Manifestaban que era vergonzoso el pago de tributos a Roma y el tener que soportar a unos dueños mortales, o sea, los romanos. Incluso hay un libro de un tal Yosef ben Matitiá, que bueno, en el Burgo de la Cristiandad se le llamó Flavio Josefo, ¿sí? Un Yehudí hebreo. En un libro que se llama La Guerra de los Judíos, ¿sí? Allí él habla acerca de esto que les estoy compartiendo. Su nombre hebreo era, como dijimos, Canaim, que provenía del término celar, celo por Yahweh. Josefo describió el movimiento como la cuarta filosofía después de los fariseos, después de los saduceos y después de los esenios. Sus adeptos estaban de acuerdo en muchos aspectos con el pensamiento fariseo, pero sentían un deseo desenfrenado por la libertad y la independencia, porque creían que solo Yahweh era el único dueño y Adón y Señor. Les importaba muy poco padecer cualquier tipo de castigo o de muerte, siempre que ellos fueran en defensa de la libertad. Eran como especie de revolucionarios, los celotes. Su objetivo era el de no dar nunca el título de Adón a ningún ser humano. En sus comienzos, ese radical partido no tuvo gran éxito. La revuelta contra Roma en los años 66 y 67 después de Mashiach fracasó y Judas, el líder, perdió la vida. En Hechos capítulo 5, versículo 37, dice, después de este se levantó Judas el Galileo. Ahí está, ese es el líder. Aparece él en Judas, en Hechos 5, 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahí están los celotes. En Hechos capítulo 5, versículo 37. Sus hijos continuaron la lucha y otro descendiente, su hijo Menahem, junto con Eleazar ben Yair, comandó la defensa de la fortaleza de Masada, donde se habían refugiado ante el asedio de las fuerzas romanas, el cual finalizó con el suicidio colectivo de 960 celotes. Se mataron, se arrojaron de la montaña, sobreviviendo únicamente 2 mujeres y 5 niños a principios del año 73 después de Mashiach. Acerca de los esenios, dijimos que también era una secta judía cuyo origen se remonta al hijo adoptivo de Moshe
y nieto de Aarón, llamado Esén. ¿Sí? Esén. Aproximadamente 1500, por eso Esenio, porque vienen de Esén, 1500 años antes de Mashiach. Sobre el origen de la palabra esenio se han aportado distintas interpretaciones. Algunas, por ejemplo, el nombre Osa, bueno, Osa es con doble S, es del griego, significa los santos. Ese es en arameo, significa los piadosos. Y Osén en hebreo significa los hacedores de la ley. Osén. También aparecen en el Talmud, y el Talmud despectivamente les llamó bautistas matinales. O sea, yo lo estoy traduciendo, aparece con el nombre de Tobilé Sha'arit. En el Talmud aparecen como Tobilé Sha'arit, que significan bautistas matinales. O sea, los que hacen tevilá por la mañana. ¿Sí? Y algunos escritos árabes se refieren a ellos como magaritas, no margaritas, magaritas, que significa los de la cueva, porque ellos se metían en cuevas, los eseños. Antiguamente han sido conocidos por medio de los escritos de diversos autores, como por ejemplo Plinio el Viejo, del 62 al 113, Flavio Josefo, también contemporáneo, del 38 al 101, Filón de Alejandría, Dion Crisóstomo, Hipólito de Ostía, Epífano de Salamina, llegando ya hasta el año 403. Su existencia histórica ha sido confirmada por los hallazgos de los rollos o los manuscritos de Qumrán en el año 1945. Todos los autores mencionados elogiaban tanto su regla como su forma de vida. Por ejemplo, Plinio decía que eran gente solitaria y muy superior al resto de la humanidad. Filón de Alejandría le inspiraron para escribir su tratado, donde probaba que todo hombre bueno también es libre. Flavio Josefo, en el capítulo 2 de su libro La Guerra de los Judíos, nos decía que los eseños constituyen una hermandad similar a los pitagóricos y que habían renunciado al placer y a las riquezas de la vida. Otros escritores también hablaron más tarde, incluso en la Edad Media, acerca de los eseños. El origen de la comunidad eseña, como dijimos, se remonta alrededor del año 170, antes de Mashiach, cuando un grupo de judíos huyeron al desierto de Judea, a orillas del Mar Muerto, donde establecieron el primer asentamiento que posteriormente ampliaron con casas sencillas de piedra, una plaza, un comedor comunitario, depósitos para áridos y agua potable, así como también una biblioteca con algunos textos sagrados que habían logrado sacar de Jerusalén. Esa primera emigración hacia Qumrán se originó debido a que el rey de Siria, ¿sí?, un rey pagano llamado Antíoco Epífanes, ¿sí?, no sé si para aquellos que les gusta estudiar historia, de la dinastía Seleucida, al ingresar a Jerusalén, buscando el exterminio tanto de los judíos como de su observancia, profanó el altar del templo, vertiendo sangre de cerdo sobre el altar. Antíoco Epífanes. O sea, llevó en un recipiente sangre de cerdo y sobre el altar vertió esa sangre, el templo de Jerusalén. El cerdo, sabemos que es un animal inmundo, no es apto. Es más, ni siquiera para el sacrificio ritual, ni para el consumo humano, para nada, es veneno para el consumo humano. En sí es un animal creado por el Eterno, pero no fue hecho a propósito este acto. El establecimiento definitivo de la comunidad eseña tuvo lugar en el transcurso de la segunda emigración, ocurrida alrededor del año 160 antes de Mashiach, después de la revuelta macabea,
cuyos resultados no apoyaron los esenios de Jerusalén. Los Hashmonaim, o conocidos como los Macabeos, liberaron a Judea de la hegemonía griega, pero también usurparon el cargo del Cohen Agadol, del sumo sacerdote, y ello ocasionó que un grupo de personas fueran a incorporarse a la comunidad esenia ya existente de Qumran. Qumran es un lugar. Y así preparar el camino del Adón bajo el mando de un nuevo líder, el maestro de justicia. Algunas consideraciones esenias. La fuente en que se basa el tema de los rollos y los manuscritos hallados en Qumran, especialmente aquellos que contienen lo que los esenios denominan, o denominaban más bien, el manual de disciplina, el himnario o salmos de acción de gracias, que es lo que más llevaban ellos adelante, es que la creencia de que por causa de la usurpación del cargo del sumo sacerdote en tiempos de los macabeos, el rito del templo era impuro e inválido. Es la que da cabida a todas las posturas esenias o interpretaciones. De acuerdo a ello, las siguientes son las convicciones propias de aquella comunidad. Por ejemplo, los esenios se creían parte de la verdadera congregación de Israel, fieles al pacto con Yahweh. También se consideraban los sucesores de los israelitas del éxodo de los tiempos de Moisés, ya que los esenios fueron al desierto y allí se establecieron. Ellos creyeron que por medio de esa salida al desierto seguían ritualmente puros y que allí esperarían al Mesías prometido, que se manifestaría entre ellos debido precisamente a esa pureza de vida. Por eso los esenios se vestían todo de blanco, túnicas blancas, turbante blanco, ¿sí? Andaban todos de blanco. Los esenios se denominaban a sí mismos como los justos escogidos, refiriéndose a la elección de Israel en el monte Sinaí. Se conocían también como hijos de Sadoc, por asimilación a la familia de Sadoc. El fiel sacerdote del rey David, vamos a ir a Samuel 8:17, segundo de Samuel 8:17. Ahí está registrado. Bueno, desde el versículo 15 dice que ahí son los oficiales de David, del rey David. Pero el verso 17 dice, Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, Seraías era escriba. ¿Sí? Ahí anoten 2 Samuel 8:17. O sea, debido a esa línea, se consideran a sí mismos como una casta de sacerdotes de Ezequiel. Con el paso del tiempo, algunos esenios desistieron de la espera de la nueva alianza y se consideraron como verdaderos poseedores de la verdadera ley o de la verdadera Torá. Pero otros esenios se volvieron a la fe por Yeshua, el Mesías. Muchos de estos movimientos fueron los que abrazaron la fe en Mashiach, ¿sí? No eran gente que no conocía nada. Los primeros seguidores de Yeshua eran gente que conocían las fiestas, eran gente que conocían los mandamientos, eran gente que tenía una identidad, eran gente que tenía un antecedente, era gente que tenía un historial espiritual, podríamos decir, entre los hijos de Israel. El tema fue que estos movimientos se dividieron porque muchos de ellos creyeron en Yeshua, pero otros no. Sí. El profundo estudio del contenido y del significado de los manuscritos hallados en el Mar Muerto, posteriormente en Nag Hammadi, ratifica en profundidad el estrecho vínculo que existía entre los esenios y los primeros seguidores de Yeshua.
Aun cuando no podemos ni debemos confundir a estos últimos, los seguidores de Yeshua, con los esenios autores de los manuscritos, la corriente espiritual y el testimonio de la vida de los esenios fueron una fuente de los primeros seguidores de Yeshua y una preparación del camino de Yeshua. La propia vida de Yohanan HaMavdil, mal traducido como Juan el Bautista, en las cercanías de Qumran, podría llegar a interpretarse como un elemento que preparó el camino para el mensaje de Yeshua. Por la interpretación mesiánica de las Escrituras, los esenios creían en un ungido, o en hebreo Mashiach, que ese Mashiach llegaría para liberar a Israel de sus aflicciones, y aun cuando nunca se ha podido demostrar explícita ni históricamente la pertenencia de Yohanan HaMavdil, ¿sí?, con los esenios, la evidencia en el Brit Hadashah indica una conexión más bien ideológica, muy cercana. Basta con decir que los Sheliachim, los apóstoles, esperaron hasta el último momento que Yeshua se declarara el Mesías libertador de los opresores romanos, y no el Mesías que realmente resultó ser. Una cosa sí está clara, y es que cada vez se hace más evidente la aportación de los esenios a los seguidores o a los primeros seguidores de Yeshua. Tal era la importancia que habían adquirido los esenios, que ya en el año 152 antes de Mashiach, el gran sacerdote de Jerusalén, Jonatán Macabeo y Jonatán Macabí, organizó una violenta expedición contra Qumran, o sea, la ciudad de Qumran, en donde asesinaron al ministro de Justicia mientras éste oficiaba una ceremonia. Pero la comunidad esenia siguió unida a pesar de esa acción e incluso se afianzó más en sus convicciones. Por ello, la comunidad esenia fue destruida durante la reprensión encabezada por Tito en el año 68, el emperador romano. Qumran fue arrasada y muchos esenios fueron asesinados. Los que pudieron escapar se refugiaron en otras comunidades esenias alejadas de Qumran. Tan viva era la fe de los esenios que no temían a la muerte, lo cual causó la admiración de los propios romanos cuando atacaron Qumran. Por ejemplo, el historiador Josefo contó, sí, porque él fue un testigo de todo esto, contó textualmente en el libro segundo, en el capítulo 7 de su escrito La guerra de los judíos, a referirse a los esenios en el momento del ataque de los romanos. Dice Flavio Josefo: menosprecian los peligros, triunfan del dolor por la elevación de su alma y consideran la muerte, cuando se presenta con gloria como preferible a una vida mortal. La guerra romana ha probado su fuerza de carácter en toda circunstancia. Los miembros apaleados, torturados, quemados y sometidos a todos los instrumentos de martirio, con el fin de arrancarles alguna blasfemia contra el legislador romano, o para hacerles comer alimentos por ellos prohibidos. Pero no ha podido obligarles ni a lo uno ni a lo otro. Ni siquiera sus torturadores han podido alardear de haberles hecho derramar una sola lágrima. Sonrientes durante los suplicios y burlándose de sus verdugos, expiraban con alegría como si de pronto volvieran a revivir. Esas son palabras de Flavio Josefo, un escritor de aquella época que vio cómo los mataban, los torturaban, hacían antorchas humanas y les obligaban a comer cerdo con sangre, crudo. Lo que podemos aprender en esta noche, mis amados, es que tantos movimientos, ¿sí? Solo quise dar un breve resumen de
de los más conocidos movimientos. Además de todos ellos existieron otros más, que eran muy pequeños, pero tenían diferente ideología. Estos 4 a 5 y 6 movimientos que mencionamos fueron a los que más se enfrentó Yeshua. Los seguidores de Yeshua, como todos sabemos, eran hebreos, eran judíos, no eran griegos, no eran romanos, no eran babilonios, eran judíos de la región de Judea. Esos son los pescadores, esos son los varones que él escogió. Muchos de estos varones tenían una ideología y una enseñanza, una escuela de enseñanza. Es por ello y en base al estudio de estos diferentes movimientos que usted va a interpretar mejor el pensamiento de cada uno de los seguidores de Yeshua, los cuestionamientos que le hicieron los apóstoles. Todo esto fue en base a la creencia que tenía cada uno. Espero que el eterno Yahweh le haya enseñado en este estudio, en este audio, y que podamos seguir estudiando la bendita Torá juntos y aprender más de los movimientos a los que Yeshua se enfrentó. Vamos a hacer una tefilá, una oración. Bendito Abacadosh, hacemos tefilá en el nombre de Yeshua y te damos gracias, Padre, por estudiar todas estas porciones y poder entender también, Padre eterno, que hay un entorno en las Escrituras. Abba, sabemos que aquella gente que fue testigo, que escribió, que dejó datos, que hizo preguntas, fue gente muy diferente a nosotros. Sabemos, Padre eterno, que a la hora de estudiar tu palabra, debemos de entender el contexto, debemos de analizar el pensamiento de cada movimiento. Ciertamente cada palabra que Yeshua HaMashiach expresó es para nuestra enseñanza. Y sabemos que cada prueba, cada tentación, cada vez que fue probado por estos movimientos, fue porque realmente Abacadosh es el Hijo de Elohim. Sabemos, Padre eterno, que ni una falta hubo en él. Sabemos, Padre bendito, que quisieron hacerle caer 1 y 1000 veces. Incluso sus seguidores estaban desconcertados ante muchas situaciones. Hoy podemos entender más, Padre bendito, las diferentes doctrinas que habían en tiempo de Yeshua. Hoy te pedimos, Padre, y a través de este estudio, que sea tu Ruach HaKodesh, a través del estudio, dirigiéndonos, enseñándonos, dándonos Jochma, reafirmando nuestra emuná, nuestra fe, para que realmente podamos entender el propósito y no seamos fanáticos de un movimiento sin entender las Escrituras. Abacadosh, gracias, Toda Rabá Leja, por tu palabra de verdad, por la enseñanza que nos das en cada Shabbat. Beshen Yeshua HaMashiach, amén y amén.